Muy buen día, compañeros. Hoy le complace al equipo 5, conformado por su servidora Vianey Cruz, por Karen Lugo, Alfredo Osorio, Emilio Ortiz, Fernanda Peña, Casius Pérez y Viridiana Valero, presentar ante ustedes como tema la teoría de la acción razonada. Como una breve introducción, hemos de decir que esta ha sido propuesta por Martin Fishbein e Isaac Axen, teniendo sus inicios para eso del año de 1967, y en sí lo que busca dicha teoría sería el origen de la conducta en las creencias que el individuo mantiene ante la intención de realizar una determinada conducta. Además, con el tiempo se ha comprobado que esta representa una importante aportación al estudio del comportamiento humano, que ofrece un modelo completo de investigación tomando en cuenta factores que realmente otras teorías consideran de una forma muy mínima, e incluso constituye una alternativa que mezcla aspectos adquiriendo importancia según el momento en que se encuentre en la investigación. Esto ya que toma en cuenta factores como la creencia, actitudes y, como se ha mencionado anteriormente, la intención hacia la realización de la conducta. Algunas de las ventajas obtenidas de dicho modelo inicialmente es que, al ser tan completo, nos va a brindar una mayor seguridad en la medición de los factores determinantes de una conducta. Por otro lado, también se toman en cuenta factores tanto individuales como grupales, un aspecto muy importante. Y por último, se aborda específicamente el contexto donde estos factores tienen lugar, esto con la suficiente flexibilidad para permitir distinguirlos y también medir su ocurrencia. Si quisiéramos considerar algún ejemplo de una forma general para la aplicación de este modelo, podría ser en la prevención de la transmisión del VIH. Lo que podría hacerse es valorar positivamente el uso del condón y tener expectativas favorables sobre los beneficios que trae su uso. Además de esto, podría tomarse en cuenta si las personas que conforman el entorno del individuo, por ejemplo amigos o familiares, valoran de una forma positiva su uso, e incluso si ellos también lo utilizan, ya que con ello la intención del uso del condón puede reforzarse y llevar a la concreción del comportamiento. En cuanto a sus aplicaciones, este puede ser utilizado para explicar diferentes comportamientos en diferentes contextos también, esto como el de la salud, la cultura, en el ámbito laboral o social. Igualmente posibilita la oportunidad de indagar el comportamiento específico de personas y grupos, esto en situaciones actuales. Además, se sabe que se ha aplicado en estudios que buscan la predicción y comprensión del comportamiento en la planificación familiar, en el alcoholismo, incluso en la pérdida de peso y otros temas más por ahí. Pero también es posible su utilización en la investigación de comportamientos institucionales, como lo sería, por ejemplo, el trabajo docente, la atención a niños con necesidades educativas especiales y la calidad del servicio. Tomando en cuenta todos estos aspectos de una forma general, es de fácil comprensión la viabilidad de dicha teoría. Esto ya que, además de ofrecer una investigación más sistematizada y fundamentada, nos va a posibilitar un mayor campo de acción en la planeación de intervenciones, y esto ya que se van a tornar de una forma más estructurada y dirigida hacia los campos de comportamiento institucional que nos sean de interés. En cuanto a la formación de creencias, primero tenemos que definir qué es una creencia, y Axen y Fishbein la consideran como la probabilidad subjetiva de una relación entre el objeto de la creencia y algún otro objeto, concepto, valor o atributo, y para que esto se forme se tiene que unir entre dos aspectos determinados para una persona, y esto con el objetivo de conseguir el entendimiento de sí mismo y de su medio ambiente. Los autores explican la formación de las creencias y las clasifican en tres tipos. La primera es la creencia descriptiva, la cual se da mediante la propia observación de la persona que realiza sobre algún objeto o sobre otra persona. Luego están las creencias inferenciales, las cuales se dan mediante la interacción de una persona con otra y se obtienen características que no son observables. Y las últimas son las creencias informativas, las cuales se dan mediante la información obtenida de una persona a otra. Una vez que ya vimos la formación de las creencias, que como se puede ver en el esquema es en un primer nivel, ahora pasaremos a un siguiente nivel, que es la formación de las actitudes. Empezaremos por definir qué es una actitud.
La actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de forma favorable o desfavorable hacia el objeto al cual está dirigida esta actitud. Dicho de otra forma, es la posición de la persona sobre una dimensión bipolar, evaluativa o afectiva con respecto de un objeto, alguna acción o algún evento. Esto es una actitud y representa un sentimiento, como ya se comentó, favorable o desfavorable de la persona hacia el objeto estímulo. Las actitudes se van a adquirir de forma automática hacia el objeto en cuanto se aprende la asociación de este objeto al cual va dirigida la actitud con otros objetos los cuales ya tienen una actitud previa. Actitudes las cuales son consideradas como evaluaciones de atributos, que tienen una función como la función de una creencia que unen este nuevo atributo a otras características y las evaluaciones de dichas características. De forma general, la formación de las actitudes está altamente relacionada con la experiencia personal y social que cada individuo vive. Cuando somos niños, somos expuestos a diferentes estímulos, incentivos, experiencias, castigos, y todo esto contribuye en nosotros a generar actitudes ya sea tanto positivas como negativas. Y de igual forma, no nada más con estas experiencias, sino que buscamos imitar actitudes de otras personas las cuales nosotros consideramos como ideales para nosotros o son muy importantes para nosotros, o somos permeables a los patrones sociales, a los prejuicios, a los medios de comunicación e influencia cultural. Todo esto que también influye en la formación de las actitudes. Para seguir entendiendo la formación de las actitudes, vamos a pasar ahora al modelo de la expectativa-valor. Este modelo nos ayuda o nos sirve para explicar la relación que existe entre un grupo de creencias y las actitudes, que como se comentó anteriormente, sí tiene una relación, pues la formación de las creencias antecede a la formación de las actitudes, como también se puede ver en el esquema. Este modelo nos va a ayudar a hacer una descripción de la forma en que las creencias diferentes y sus respectivas evaluaciones de atributos se combinan e integran en una evaluación del objeto, lo que posteriormente va a ser la actitud, o se va a hacer una evaluación de atributo. Esta evaluación de atributo que nos va a ayudar a definir cómo va a ser la actitud de la persona en proporción a la fuerza de las creencias que tiene. Para eso, este modelo nos proporciona una fórmula, la cual, como se puede ver, viene en cada una de las incógnitas explicada, y en resumidas cuentas, esta fórmula se puede explicar comentando que la actitud de la persona hacia un objeto está relacionada a la fuerza de sus creencias que unen el objeto a varios atributos, multiplicados por sus evaluaciones de estos atributos. Es decir, este modelo, a partir de esta fórmula, nos va a ayudar a predecir las actitudes desde la suma de los productos resultantes, las cuales serían las evaluaciones que se tienen de los atributos, las evaluaciones de las consecuencias y el número de creencias. Ahora, hablando más específicamente de la formación de la actitud en la teoría de la acción razonada o en la TAR, vamos a tener que esta teoría se refiere exclusivamente a las actitudes de las personas hacia una conducta, aunque se trate de su propia conducta. Es decir, no vamos a considerar actitudes hacia los objetos, hacia las personas, hacia instituciones, etc. Lo que interesa o en lo que se especifica en esta teoría son las conductas. Esta teoría nos va a ayudar, o más bien trata de estudiar la actitud a partir de la intención que tiene el individuo para realizar o no una conducta, pues va a ser un predictor, se va a hacer un juicio probabilístico en el que vamos a poder estimar la intención de la persona directamente mediante una escala de probabilidad, como se pudo ver en el modelo anterior a partir de fórmulas de probabilidad. Esta teoría, más que centrarse en el producto final, como se puede ver en el esquema, no se va a centrar en la conducta, sino al contrario, aunque el punto final es la conducta, lo que nos va a interesar va a ser todo lo que le antecede, las normas subjetivas y las actitudes, las intenciones y cómo estas van a repercutir en la conducta. Dicho de otra forma,
Lo que la teoría de la acción razonada busca es la predicción probabilística y la comprensión de los determinantes de la conducta, como su objetivo primario o su último objetivo. Continuando con el modelo de la teoría de la acción razonada, tenemos que esta es una teoría general de la conducta humana, la cual trata la relación que existe entre las creencias, las actitudes, las intenciones y el comportamiento. Todo esto en relación con la toma de decisiones a nivel de tipo conductual. Esta teoría parte del supuesto donde los seres humanos somos en esencia racionales, y esto nos permite hacer uso de la información que tenemos disponible para poder llevar a cabo acciones o conductas. Esta teoría afirma que la intención de una persona para llevar a cabo cierta conducta es la determinante inmediata de esa acción o de esa conducta. Y con esto se ve la posibilidad que existe de poder predecir las conductas partiendo de las actitudes, las intenciones conductuales y las creencias. Todo esto con respecto a una evaluación que va a hacer el sujeto sobre las consecuencias que conllevarán el ejecutar la conducta objeto de la actitud. Fishbane nos plantea un modelo para la predicción de las intenciones, dentro del cual nos habla que la intención es una función que está dada sobre dos determinantes básicas. La primera, la evaluación personal o la actitud que se tiene hacia la conducta, y la segunda, la evaluación social o la norma subjetiva. Esta norma subjetiva, la cual nace de la influencia que hay de los individuos y de los grupos que son relativamente importantes o en alguna manera significativos para quien realiza la acción. Con esto se puede llegar a una conclusión de tipo general, donde los individuos intentan realizar una conducta cuando logran evaluar esta como positiva y cuando creen que las personas y los grupos cercanos a ellos consideran que estos individuos deben de realizarla. Con esto se nos plantea también una fórmula matemática dentro de la cual se expresa la relación que existe entre las creencias y entre las actitudes. Y un pequeño ejemplo para poder tener un poco más de claridad y exactitud con respecto a los determinantes de la intención es el ejemplo con respecto a la creación de una empresa propia, donde tenemos que el antecedente directo del comportamiento, en este caso emprendedor, va a ser la intención o el propósito de poder desarrollar dicha conducta en un futuro. Y con esto partimos donde la intención de emprendimiento va a estar influida en primer lugar por la actitud hacia el emprendimiento, es decir, por la predisposición global del individuo hacia la creación de su propio negocio y de las consecuencias asociadas a esta conducta. De este modo, en la medida en que el sujeto pueda considerar que crear una empresa es algo positivo en términos generales, su intención de emprendimiento va a ser mayor. Y tenemos por otra parte que el propósito de crear un negocio propio estará también influido por la presión social, percibida por los individuos respecto a dicha conducta. O se hace, la intención de emprendimiento va a ser mayor cuando los sujetos perciban que su entorno social los respalda o que por lo menos no los rechaza o no rechaza este tipo de comportamiento. Con este ejemplo se puede dar un poco más de claridad sobre el modelo propuesto por Fishbane y sobre su afirmación con respecto a la intención. Bueno, compañeros, mi nombre es Caen Pablo Castro y yo voy a seguir con la explicación del modelo de la teoría de la acción razonada. Es necesario primero aclarar el concepto de norma subjetiva, que puede ejercer presión para ejecutar o no una conducta independientemente de la propia actitud de la persona hacia esta conducta en cuestión.
La relación entre norma subjetiva y creencia normativa son expresadas matemáticamente mediante la siguiente fórmula, donde NS es la norma subjetiva, Pi es la creencia normativa, Pi a su vez es la motivación para cumplir con lo referente ahí, y N es el número de referentes. Bueno, la siguiente figura muestra cómo la teoría de la acción razonada, a través de una serie de constructos intervenientes, pues encuentra el origen de la conducta detrás de las creencias del individuo. En este sentido, cada paso sucesivo en esta secuencia, desde la conducta hasta las creencias, proporcionan una explicación más comprensiva de las causas determinantes, y como se puede ver en la imagen, la creencia de una persona de que la conducta lleva ciertas consecuencias y la evaluación de ellas lo lleva a una actitud hacia la conducta. Por el contrario, la creencia de una persona acerca de qué individuos o grupos específicos creen o no realizar la conducta y su motivación para cumplir con los referentes específicos es lo, como ya mencioné, es lo que se conoce como norma subjetiva. Estos a su vez dan una importancia relativa de las consideraciones de lo que es la normativa y la actitudinal, y que traen pues consecuencia una intención, y la intención finalmente lleva hacia una conducta. En esta se prevé una variación en las ponderaciones, por decirlo de alguna manera, en el comportamiento predicho, y al mismo tiempo en la situación, y en una diferencia entre los sujetos de forma interindividual. También mencionan esta ecuación para la predicción de la intención, en donde B es la conducta y B es la intención para ejercer la conducta de B. AB es la actitud hacia la ejecución de la conducta, NS es la norma subjetiva, W1 y W2 son pasos determinados empíricamente por procedimientos estadísticos. Aquí esta ecuación nos puede dar la respuesta al por qué las personas con mismas actitudes y normas pueden comportarse de forma diferente. También explica la razón de las diferentes ponderaciones o pesos relativos asignados a dos determinantes de la intención, como ya mencioné, a las personas con mismas actitudes y mismas normas que pueden comportarse de manera diferente. Continuando a la teoría de la acción razonada, pues no recurre a otros factores para explicar la conducta, es decir, no incorpora en su análisis características de la personalidad, como sería la introversión, la extroversión, una necesidad de logro, así como variables demográficas que pueden ser sexo, edad, clase social, raza, así como factores digamos de rol social o de estatus, pues que están relacionados con la conducta que se estudia en esta teoría de la acción razonada, porque las variables externas pueden influenciar de alguna manera las creencias de una persona que la mantiene, y la importancia relativa que esta misma persona puede designar a las consideraciones actitudinales y normativas. Pero sin embargo es importante saber que no hay necesariamente una relación entre variable externa y conducta, que como ya mencioné, pues la teoría de la acción razonada no recurre a otros factores para explicar la conducta, que en este sentido serían pues una variable externa.
Continuamos con la definición y medición de la conducta. Los autores aclaran que ciertas conductas no son dependientes del contexto situacional y por lo tanto se pueden predecir a partir de la medición de actitudes. Ahora, para poder distinguir si una conducta es independiente del contexto situacional, se tiene que construir un concepto operacional de la conducta de interés, en el cual se distinga la conducta y el resultado. También es importante reconocer las diferencias entre una acción simple específica y un conjunto de acciones. Entonces, antes de medir la conducta de interés, también se tiene que tomar en cuenta la acción, es decir, el tipo de conducta, el objeto respecto a donde está dirigida, el contexto o lugar en el que se realiza y el tiempo en el que ocurre. Y para registrar esta conducta se puede hacer por opción simple y magnitud, observaciones repetidas y autorreportes de conducta. Predicción de la conducta. De un modo muy general, podemos considerar que la conducta humana se puede predecir atendiendo a factores psicológicos y sociales. Por lo que se refiere a los factores psicológicos, podemos diferenciar entre características afectivas y cognitivas. Por lo que se refiere a los factores sociales, estos actuarán facilitando o inhibiendo la manifestación de una conducta dada. Todos los factores comentados deben ser considerados a la hora de predecir la aparición, el mantenimiento o la extinción de una conducta en un contexto determinado. Precisamente, esta teoría trata de predecir conductas a través de una cadena causal de algunos elementos, como lo son la intención de realizar la conducta, actitud hacia la conducta, evaluación de los resultados, norma subjetiva, creencias normativas, creencias conductuales y motivación general para cumplir. En relación con la correspondencia entre intención y conducta, para predecir un criterio conductual a partir de una intención, se debe asegurar que la medida de la intención tiene que corresponder a la medida de la conducta. Al igual que las conductas, las intenciones pueden estar constituidas por los elementos de acción, objetivo, contexto y tiempo. La intención y la conducta corresponden a la magnitud con que sus elementos sean idénticos. Intenciones conductuales. La actitud no es la única variable que tiene que tomarse en consideración para explicar un comportamiento. Según Fishbein y Axel en su teoría de acción razonada, TAR, varios factores anteceden y explican el comportamiento humano. Concretamente, esta teoría trata de explicar las conductas que están bajo control consciente de los individuos a partir de distintos determinantes que la preceden y la explican. Simplificando esto, para predecir y comprender las intenciones conductuales se deben de realizar dos tareas. La primera consiste en obtener una medida de la actitud de la persona hacia su desempeño de la conducta en cuestión. Esto referido al componente actitudinal de la intención. Es decir, se entiende la actitud como una evaluación referida específicamente al desempeño de la propia conducta y no hacia una conducta en general. La segunda tarea consiste en medir la influencia social sobre el individuo, es decir, la norma subjetiva que pesa sobre él. Se va a tratar de un juicio probabilístico acerca de la influencia del ambiente social, esto es, la percepción del sujeto acerca de lo que la mayoría de las personas piensan acerca de si debería o no desarrollar la conducta en cuestión. Se refiere a una prescripción conductual específica atribuida a un agente social ya generalizado. La teoría de Fishbein y Axel señala que en la intención conductual existe un peso relativo entre una actitud y una norma subjetiva. Es relevante descifrar el peso normativo relativo a cada concepto para así poder otorgar un mayor poder explicativo de las determinantes de la conducta del individuo. Para estos autores, el determinante inmediato de la conducta no es la actitud propiamente dicha, sino la intención de realizarla.
A su vez, la intención de conducta tiene dos precursores que la explican. Uno va a ser estrictamente individual, como lo va a ser la actitud acerca de la conducta, y el otro va a ser de carácter colectivo y social, que hace referencia al contexto sociocultural del individuo, acuñado como una norma subjetiva. Vale, ahora vamos a ver algunos componentes actitudinales y normativos de este modelo propuesto por Axen y Fishbein. Estos autores consideran que las conductas son resultado principalmente de las creencias. Las creencias pueden estar dirigidas hacia sí mismo, hacia el propio individuo, o bien hacia el ambiente psicosocial en el cual está inserto. De esta manera, vamos a ver que para que se valore una creencia, esta valoración va a depender del contexto, el tiempo, la acción y los objetivos que se persigan a partir de estos factores anteriormente mencionados. Otra característica a mencionar de las creencias es que se construyen o se moldean a lo largo del desarrollo del individuo, de tal manera que la experiencia, el aprendizaje adquirido por la experiencia, el conocimiento acumulado, las opiniones o las actitudes de otras personas van a ir moldeando las creencias subjetivas. Dentro de este universo de creencias va a haber unas cuantas creencias llamadas por Axen y Fishbein creencias sobresalientes, las cuales van a tener mayor influencia para emitir o no una conducta en específico. De tal manera que estas creencias sobresalientes básicamente influyen sobre las conductas, las actitudes y las intenciones. En cuanto a los componentes de las creencias, vamos a observar dos: la actitud y la norma subjetiva. La actitud es resultado principalmente de las creencias sobresalientes, de aquellas creencias que aumentan la probabilidad de que un individuo emita una conducta en particular dentro de un contexto dado. La segunda es la intensidad de las emociones, que esto hace referencia a la valoración subjetiva y probabilística que hacemos acerca de la consecuencia o el resultado acerca de emitir una conducta en particular o no emitirla. Y finalmente las creencias modales, pues básicamente se refieren a aquellas creencias sobresalientes que aparecen con mayor frecuencia dentro de una población dada, en términos más cuantitativos. Y en cuanto a la norma subjetiva, aquí vamos a encontrar que el eje principal para que se desarrolle la norma subjetiva van a ser los referentes externos, los diferentes contextos psicosociales en los cuales el individuo se va a desarrollar, va a interactuar y pues va a permanecer. De tal manera que el individuo puede ir creando esta norma subjetiva a partir de la experiencia de interactuar con otros y observarlos y el aprendizaje derivado de esa experiencia social. Y por el otro lado, estos referentes externos también van a servir como mediadores para que el individuo siga manteniendo ese patrón de conductas. Van a servir como motivación externa para que el individuo siga emitiendo estas conductas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber visto este video. En la descripción podrán encontrar las actividades de refuerzo para lo aprendido durante lo expuesto por los compañeros. No olviden dejar su like. Hasta pronto.